Bueno, ahora vamos a hablar de un componente que también es de alguna manera complejo en términos de búsqueda de información. Eso es muy importante. Este componente dentro de su protocolo de proyecto integrador se llama marco referencial. El marco referencial está compuesto por 5 marcos, ¿sí? Y vamos a hablar de cada uno de ellos. Primero tenemos el marco teórico, ¿sí? El marco teórico es el más extenso de los marcos, valga la redundancia, ¿sí? El marco teórico de alguna manera espera que usted haga una muy buena búsqueda documental que soporte la realización de su proyecto. Es decir, si aquí estamos hablando de un documento de control de proceso que usted va a generar dentro de la empresa en la que está realizando este ejercicio contextualizado sus competencias, pues la expectativa es que usted haga búsqueda primero del tipo de proceso que está documentando. Entonces, por decir algo, si está en una empresa de lácteos, pues usted tendrá que hablar ampliamente de los procesos productivos de lácteos, ¿sí? Porque de eso hay suficiente documentación, no solamente en la web, sino a nivel de bibliotecas físicas, ¿sí? Hay bastantes documentos que hablan abiertamente de la parte técnica de la producción de lácteos o la producción de fruta, es decir, en el sector en el que usted se encuentra realizando su proyecto, ¿sí? Entonces aquí se espera es que usted haga una síntesis, porque no es tampoco copiar el libro completo, sino hacer una síntesis de libros, ya sea digitales o físicos, que hablen ampliamente pues del proceso como tal productivo al que usted está pues obviamente aplicando, ¿sí? En ese también se hacen referencia a estudios de otras universidades, a otros proyectos, por ejemplo, o a artículos de revista que hablen sobre los procesos productivos o que hablen sobre el control de proceso en empresas de alimentos, ¿sí? Entonces, ese marco teórico pues tiene que ser suficientemente amplio para dar cuenta de que usted sabe el tema. Es sencillamente eso, o sea, es un componente documental que nos va a permitir verificar si usted está suficientemente o es suficientemente conocedor de este sector, primero de las líneas de proceso en las que está documentando el proceso, y por supuesto si está usted realmente informado sobre la actualización que pueda existir sobre el tema de control documental o de la estandarización dentro de las empresas de alimentos. Ese es el marco teórico. El marco conceptual, a diferencia del marco teórico, es mucho más corto, es muy sintético, porque lo que se espera allí es sencillamente que usted conceptualice a través de un autor válido o de un libro válido o una norma el concepto clave de este proyecto, que se llama control del proceso, ¿sí? ¿Qué es el control del proceso? Entonces vamos a encontrar conceptos en normas, vamos a encontrar conceptos en documentos técnicos de alimentos. Entonces extraiga de esos autores la información y condénsela aquí en este marco conceptual. Y lo que se espera acá son definiciones claras sobre control de proceso, puntualmente porque eso es el alcance o es la línea en la que usted está trabajando en este proyecto. El marco espacial, por su parte, es no otra cosa que un pantallazo de Google Maps o de cualquier otra herramienta que existe en la web del lugar exacto geográficamente en el que usted está realizando su proyecto, ¿sí? Si usted está, por decir algo, en Boyacá, pues la empresa está ubicada en Tunja, en la avenida 0 con calle 30. Entonces ubique ese punto en Google Maps o en otra herramienta, tome el pantallazo, péguelo acá y haga una pequeña descripción de la ubicación geográfica. Eso es todo lo que se le pide en ese componente de marco espacial. El marco temporal es, por su parte, un cronograma de trabajo. Ya no es el mismo este plan de trabajo que veíamos al principio sobre los elementos técnicos de su propuesta, sino puntualmente de los elementos del protocolo de proyecto integrador. Entonces aquí tenemos en pocas palabras, los títulos que usted va a encontrar en su protocolo, y usted va a tener que ponerle tiempo, ¿cierto?, a esos documentos, a esos títulos, en cuánto tiempo los va usted a documentar. Y recuerde que tiene que darle tiempo porque debe entregarlos antes de que finalice el semestre, antes de que se cumplan unas fechas que le van a establecer para poder hacer la sustentación del proyecto, ¿sí? Ese es el marco temporal. Y finalmente el marco legal. Es aquí muy importante esto. Siempre que realicemos proyectos, y sobre todo en el sector de alimentos, vamos a encontrarnos con normas que tendrán que ver puntualmente con el sector en el que usted está realizando el proyecto. Si es el sector lácteo, por decir algo, sería el decreto 616 del 2006, ¿sí? Pero si están cárnicos es otro, en Fruver es otro. Es decir, cada tipo de empresa tiene su normativa legal, ¿cierto? Y hay que entonces aquí no tomar el decreto y ponerlo ahí, pegarlo, sino
de ese decreto extraer los artículos o los títulos en síntesis para lo que usted va a realizar en su proyecto, ¿sí? Es decir, yo no transcribiría aquí la resolución 2674-2013, que es la que nos habla sobre las buenas prácticas de manufactura, porque no tendría sentido. Aquí en el marco legal solamente va usted a tomar de esas normas lo que requirió para poder ejecutar este proyecto. Aquí hago referencia puntualmente en el control documental. En uno de los últimos títulos precisamente de esa resolución se habla sobre el componente de aseguramiento de la calidad de los alimentos. Entonces extraiga de ahí una pequeña síntesis donde usted diga de la resolución 2674 en el artículo 6 capítulo tal, página tal, se requiere tener claro el componente legal en cuanto a ¿sí? En cuanto al tema de control de proceso. Y pues así con las demás resoluciones que usted crea que son convenientes tener en cuenta para la estructuración de este proyecto. No solamente la parte documental, sino de la realización dentro de la empresa de ese proyecto. Eso, en esencia, son los 5 elementos o los 5 marcos que hay que tener en cuenta dentro del marco referencial.